Somos Iglesia Cristiana El Almendro. Fe, oración y servicio. Hola, buenas noches, bienvenidos a este espacio. Somos Iglesia Cristiana El Almendro, Fe, oración y servicio. Bueno, hoy vamos a continuar con el estudio de los héroes de la fe y también finalizamos con el estudio de los héroes de la fe con el propósito de iniciar un nuevo espacio, un nuevo tema. Este nuevo tema que también va a ser una saga, va a ser un consecutivo de varias predicaciones en las cuales voy a hablar del Mesías o del Salvador o del Señor Jesús. Entonces, finalizo el estudio de los héroes de la fe hablando precisamente del verdadero héroe de la fe, que es Jesucristo, ¿no? Porque hay que entender el libro de la Biblia con el propósito única y meramente de entender a Dios en el contexto de Jesús. Me voy a explicar. Las personas creen que la Biblia se basa en la historia de vida de los hombres o de las mujeres, pero nunca la Biblia ha tratado de mantener ese discurso. La Biblia tiene el único discurso y el único propósito de mostrar a Jesucristo, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Entonces hoy hablaba con mi esposa y le explicaba algo del libro del Génesis. En el libro del Génesis las personas piensan que todo lo que está escrito ahí es histórico o literal, y no es literal ni es histórico. Es la forma en la que Dios es la forma en la que Dios se comunica con el ser humano para mostrarle, uno, la maldad y la situación del corazón del ser humano, la caída del ser humano, el pensamiento del ser humano, la rebeldía y la ausencia de Dios en el corazón del ser humano. Después encontramos de que Dios, para hacer comunidad, entrega la ley, que es la ley mosaica, la ley dada a Moisés. Después encontramos los mensajes de los profetas, ¿cierto? Algunos hechos históricos que durante esos hechos históricos fue donde se logró armar lo que nosotros podemos hablar como Antiguo Testamento. Después de la venida de Jesús encontramos los evangelios, después las cartas de los apóstoles, y gracias a esas cartas, porque nosotros tenemos el fundamento de los apóstoles, y gracias al Antiguo Testamento es que en la actualidad tenemos doctrina. Entonces, el apóstol Pablo, el apóstol Pedro, el apóstol Juan y todos los apóstoles, en donde se ven reflejados allí en la escritura de los libros de la Biblia, en las cartas, quieren mostrar únicamente al Salvador, a Jesucristo, y el propósito de la vida de él. Lo mismo, ¿por qué los judíos no encuentran al Mesías? Porque los judíos entienden muchas de las cosas que ellos mismos en su historia han escrito como algo a conveniencia de ellos, ¿sí? El problema como tal es que, por ejemplo, cuando vino el Señor Jesús, los judíos en ese momento, sobre todo el sacerdocio, ya estaba contaminado. Entonces todos estaban contaminados. ¿Por quién? Por Herodes. Y ninguno de los sumos sacerdotes en ese momento era legítimo sumo sacerdote. El único legítimo sumo sacerdote era Juan el Bautista, de la orden de Abías y descendiente directo de Aarón. Entonces, para empezar este estudio, quiero mostrarles a ustedes cuál es el problema como tal del ser humano. Entonces, en mi vida de creencia, van buscando por favor Hebreos capítulo 1, en mi vida de creencia siempre me decían a mí, Jesús te ama. A una de las maneras más fáciles de predicarle a una u otra persona, uno piensa que es decirle Jesús te ama. Uno compra un pan de 1000 o un mercado y va y le lleva a una persona que esté en condición de vulnerabilidad, y uno lleva ese pan, lleva ese mercado, y uno lo primero que le dice a las personas, Jesús te ama, ¿sí? Y el problema, eso es un problema, porque las personas piensan que verdaderamente Dios les ama. Y ese es el discurso, por ejemplo, de la Iglesia Católica. La Iglesia Católica le dice a usted que todos somos hijos de Dios. Y no entienden el conflicto que tiene Dios con el ser humano. Entonces yo le digo a una persona que es inconversa, que no cree en Dios aún, Jesús te ama, uno piensa dentro de uno que eso uno lo hace para atraer el corazón de esa persona, ¿cierto? Pero el problema es que las personas llegan a las iglesias creyendo que Jesús les ama, que Dios está de acuerdo con la vida de ellos. Y esto viene por el moralismo. Viene también por la ética y valores, y porque nosotros no nos vemos reflejados como verdaderamente somos. El verdadero evangelio es, usted es enemigo de Dios. Esa es la condición del ser humano, en donde Dios le dice a usted que usted es su enemigo. ¿Sí? Entonces,
Claro, cuando viene Jesucristo, Él dice, acercaos pues confiadamente delante del trono de la gracia, confiadamente. Pero eso es hasta después de que muere ¿quién? Jesucristo, que podemos nosotros acercarnos confiadamente. Antes de conocer de Dios, nosotros no nos podemos acercar confiadamente, porque somos enemigos. Solamente aquella persona que viene ante Jesús ya se puede acercar confiadamente. Tenemos paz para con Dios, porque cuando no hay paz, entonces hay guerra. Entonces, el problema es que nosotros pensamos de que Dios está toteado de la risa, contentísimo, y de que Jesús le ama. Sí, claro, hay una buena intención, ¿no? Y muchos de los que me escucharán esta predicación dirán, "Ay, ¿cómo así si yo llegué a través de ese Jesús te ama?" El problema es su vida de creencia. Y quiero mostrarles hoy eso a través de las escrituras. Por favor, denme el beneficio de la duda y yo les voy a mostrar a través de textos como Hebreos, como Isaías y como Génesis, el día de hoy, cómo Dios mira al ser humano, en qué posición está y la respuesta de Dios. Amén. Entonces dice Hebreos capítulo 1. Vamos a empezar leyendo Hebreos capítulo 1 desde el versículo 1 hasta el versículo 8. Dice, Dios habiendo hablado de muchas maneras y de muchas formas en otro tiempo. Quiero que volvamos a repetir ese versículo 1. Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras o de muchas formas en otras versiones, en otro tiempo a los padres por los profetas, o sea, primero profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles como heredó más excelente nombre que ellos. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? Y otra vez, yo seré a él padre y él me será a mí por hijo. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórnele todos los ángeles de Dios. Os está hablando de Jesús. Ciertamente, de sus ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llamas de fuego. Mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el centro de tu reino. Entonces, cuando vemos este texto, nosotros vamos a entender algunos tiempos. Los tiempos, primeramente, de los ángeles. ¿Sí? ¿Por qué los tiempos de los ángeles? Porque Dios no se comunicaba directamente, en muchos casos, con las personas. Por ejemplo, vemos el caso de María cuando va a tener a Jesús. Envía un ángel. ¿Cierto? Vemos el caso, por ejemplo, de Abraham. ¿Sí? Vemos, por ejemplo, el caso de Jacob. ¿Cierto? En muchos casos, la aparición siempre eran por ángeles, ¿cierto? Entonces, hubieron casos muy particulares en donde Dios habla directamente con el hombre. Es muy diferente y en algunos casos se presentaba a través de ángeles. ¿Por qué? Porque los ángeles eran un vehículo que él utilizaba antes para transmitir una información, ¿sí? Un mensajero. Simplemente era un mensaje, no era porque los ángeles tuvieran un atributo, sino que los ángeles podían hablar con el ser humano cara a cara. Entonces, en muchos de los casos, los ángeles transmitían el mensaje a los profetas y los profetas iban y enviaban el mensaje al pueblo. Ese era otro mecanismo, ¿cierto? Entonces, aquí está diciendo, anteriormente Dios se comunicaba a través de los profetas. También, en algunas ocasiones, a través de los ángeles. Pero hoy, o sea, quiero que me presten muy bien atención a lo que le estoy hablando el día de hoy. Porque hay muchas doctrinas, muchas iglesias, por ejemplo, los mormones. Entonces que se me apareció el Argen Moroni y de ahí cogí, monté una iglesia y hasta el sol de hoy es una de las iglesias más grandes del mundo y que Moroni me dijo que mejor dicho que una cosa y otra, que que iba a ser un profeta superior y entonces nació el IF y entonces en el IF se montó también un profeta. Eso es lo que sucede, lo mismo con los testigos de Jehová y con muchas sectas hasta el día de hoy. La ley y los profetas según el evangelio llegan hasta ¿cuándo? Hasta Juan el Bautista. Eso lo dijo el Señor Jesús. Entonces, Dios pone un pare hasta cuando llega Jesús. El pare es, de ahora en adelante se van a comunicar a través de ¿quién?
de mi Hijo, el cual va a pagar por todos sus pecados. Y es el cumplimiento de la norma, ¿cierto? Entonces dice, pero Fabián, en el antiguo pacto le fue entregado al pueblo de Israel que fueran el pueblo sagrado de Dios, el pueblo escogido por Dios, pero en los profetas, en Isaías, en Oseas, en Miqueas, en todos los profetas el discurso de Dios es el mismo, porque ustedes invalidaron mi pacto. Y el pacto era de que ellos iban a ser hijos de Dios, nación santa, pueblo de sacerdotes, pero Dios dice, ustedes invalidaron mi pacto. Entonces, si el pacto está invalidado, el pueblo de Israel jamás pudo llegar a ser verdaderamente el pueblo de Dios. Lo pudo hacer por instantes muy pequeños. Y Dios, aunque ellos invalidaron el pacto, Dios cumple su palabra. No es porque el pueblo de Israel sea especial, porque a veces las iglesias tienen culto a Israel. Yo respeto a Israel y bendigo a Israel, pero yo no le rindo culto a Israel. Y algunas iglesias ponen el chofar, ponen la bandera de Israel. Vaya usted, hable con un judío, con un hebreo. Se burlan de usted por ser cristiano. Dicen que usted es un tonto ignorante. Odian a los cristianos. Los judíos ortodoxos no lo pueden voltear ni mirar a usted. Usted es peor que un perro para un judío ortodoxo. Pero usted, no, la iglesia en la secta donde yo me congregaba, mejor dicho, el hombre, y mejor dicho, y sufría por Israel, es una idolatría a Israel. Lo tienen por agüero. Por agüero. Entonces, ni siquiera el pueblo de Israel pudo cumplirle a Dios. Entonces el apóstol Pablo dice, ustedes antes estaban muertos en sus delitos y en su pecado y eran enemigos, se constituyeron enemigos de Dios. Hoy por Jesucristo tenemos paz para con Dios. Entonces una persona que es incrédula, una persona que no conoce a Dios, anda ¿en qué? En conflicto con Dios. Entonces en el libro de Isaías, en el capítulo 1, vamos a leer del 1 al 13, dice visión de Isaías, hijo de Amós, la cual vio acerca de Judá y Jerusalén en días de Usías, Jotán, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. Aunque este mensaje, cabe aclarar, el mensaje de Isaías es sobre todo para Acaz, ¿sí? Dice, oíd cielos, escuchar tu tierra, porque habla Jehová, crié hijos y los engrandecí y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados. Por eso era que el Señor Jesús en sus discursos decía, porque los deseos de vuestro padre el diablo queréis hacer. O sea, definitivamente él no los considera hijos de él. Estoy hablando del pueblo de Israel. Y obviamente, toda nación, aparte, o sea, si no consideraba al pueblo de Israel con el que hizo el pacto, ahora imagínese a las naciones extranjeras. Ahora imagínese a una persona que no conoce de él. ¿Cierto? Dice, dejaron a Jehová, provocaron a ira al santo Israel, se volvieron atrás. ¿Por qué queréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebelaréis? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. ¿Sí? Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Vuestra tierra está destruida, vuestras ciudades puestas a fuego, vuestra tierra delante de vosotros comida por extranjeros y asolada como asolamiento de extraños. Y queda la hija de Sión como enramada en viña y como cabaña en melonar, como ciudad asolada. Si Jehová de los ejércitos no hubiese dejado un resto pequeño como Sodoma, fuéramos y semejantes a Gomorra. Imagínese esta declaración. Sodoma y Gomorra no eran judíos, no eran hebreos. Entonces usted, digamos, viene un cristiano y le dice, Jesús le ama. Lo primero que debe entender la persona es que Dios tiene un conflicto con Dios. Por eso es que es necesario que la persona entienda que anda en pecado. Entonces, lo que hacen en las iglesias es ahorita coger y poner un discurso motivacional. Mire el problema de la doctrina. Colocan un discurso motivacional en donde la persona se sienta bien.
Y como la persona tiene problemas en su vida personal, lo único que necesita la persona es escuchar de que Dios va a solucionar su problema. Pero el verdadero problema de esa persona, la persona no lo quiere solucionar porque le enseñaron mal. Le enseñaron que Dios está interesado en que le vaya bien. Y si tiene una enfermedad es porque tiene un pecado generacional o porque hay alguna entidad que está poseyendo su cuerpo. ¿Cómo puede ser posible de que a mí hay personas que me digan que hay cristianos poseídos? Donde está Dios, no puede habitar oscuridad. Esa persona no es creyente. Que se le reveló, que entonces en un culto después de 3, 4 años sigue revolcándose en el suelo, parece una serpiente. O sea, ¿cómo puede ser posible de que usted contemple de que eso teológicamente, teóricamente, razonalmente sea así? El problema es que el ser humano está en conflicto con Dios y no lo quiere admitir. Como el pueblo de Israel, hasta el sol de hoy no ha querido entender que ellos hicieron parte de lo que le pasó al Mesías. Y no han querido ser conscientes de que ellos mataron al Mesías. Y esto no es antisemitismo ni nada de ese tipo de cosas, quiero aclararlo. Es algo histórico, sucedió. ¿Sí? Hay filósofos que muestran que verdaderamente existió Jesús. No es algo inventado por mí. La ciencia muestra hasta indicios del rey David, de muchos reyes en el Antiguo Testamento. No me lo estoy inventando yo, pero usted debe entender que tiene un problema con Dios. Hay cristianos en la actualidad que llevan años en la iglesia, y no han entendido que tienen un problema con Dios. Porque como les han hablado, el amor de Dios es maravilloso, el amor de Dios, ¿sí? Tan alto, tan ancho que no puede ir afuera de él. Entonces todo mundo está bajo el amor de Dios. Dios cómo nos ama. No, Dios no te ama. De la manera en la que Dios te va a amar es cuando aceptes el nombre del unigénito Hijo de Dios. Dice, porque se le da un nombre sobre todo nombre, para que en el nombre de Él sea justificado todo aquel que se acerque a Él, que tenga relación con Él. Entonces, el libro de Hebreos dice, anteriormente Dios habló de muchas maneras, pero el pueblo invalidó el pacto. Dice, cuando usted lee el libro Hebreos capítulo 1, empieza a mirar que, es más, hasta resalta después de la lectura que yo les hice, cuando usted termina de leer Hebreos capítulo 1, termina resaltando a Jesús aún más por encima de la figura de los ángeles, porque eso también era un problema. Porque el pueblo de Israel adoraba todo lo que se moviera. Como nosotros, ¿no? Entonces, sí que es peor. Entonces, antiguamente, muy bien Sergio, antiguamente la gente adoraba lo que se moviera. La gente ahora, pues, lo que adora es el dinero. Sí, la fama, todo lo que conlleva eso, pero las personas, note esto, o sea, es que es increíble el pensamiento que tienen muchos creyentes. Entonces, yo quiero hablarles de Isaías, y cuando yo les hable de Isaías, o sea, quiero que se lean el libro de Isaías. Voy a tocar algunos aspectos del libro de Isaías, porque aquí estoy hablando de que le está diciendo al pueblo, o sea, es que es increíble lo que dice el versículo 3, dice, el buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su señor. ¿Sí? Mire, el buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, y mi pueblo no tiene conocimiento. Y empieza a ir gente pecadora, depravada, pervertida. Eso es lo que piensa Dios del pueblo de Israel. Y lo que piensa de en adelante, o sea, si eso piensa el pueblo elegido, ahora usted imagínese qué pensará de los demás cristianos. Entonces, cuando Dios envía a alguien a predicarle el evangelio, lo hace con el propósito de primero enseñarle a la persona una cosa. De que el mensaje, obviamente, es un mensaje de paz, pero siempre y cuando acepte las condiciones. Como en la antigüedad, había guerra entre dos reinos, pero había un reino más grande que el otro que se comía ese reino pequeño. ¿Qué hacía? Enviaban a unos emisarios de paz. Eso es lo que hacemos nosotros predicadores. Llegamos al rey y le decimos, venga, usted tiene un problema, los vamos a demoler. O se someten o van a llevar de la Romy. Básicamente es eso. Obviamente,
el mensaje de Jesús es un mensaje con amor, pero eso no quiere decir de que no tenga problemas con usted, de que no haya un juicio. O sea, envía al emisario, yo le voy a predicar a una persona, le digo, hermano, mire, Jesús lo motiva a usted a que lo busque de él porque todos nosotros estamos en una condición de pecado. Entonces en Romanos capítulo 3 versículo 9 dice que pues nosotros somos mejores que ellos en ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado, o sea, todos estamos en guerra con Dios. Como está escrito, no hay justo ni a un uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, todos son inútiles. Veneno de serpientes hay debajo de sus labios, con su lengua engañan, no hay camino de paz. Su camino es para derramar sangre. Eso es lo que piensa Dios del ser humano. Entonces, ya entendiendo qué piensa Dios del ser humano, podemos acercarnos a la persona y le digo, mire hermano, ¿usted quiere recibir la salvación? Entiéndalo primero, la deuda que usted tiene es muy grande, porque Dios tiene guerra con usted. Yo soy un emisario de parte de Dios y hay una solución, sométase a Jesús. Este es el camino, la verdad y la vida es Jesús. Si la persona entiende el tamaño de su maldad, puede comprender el beneficio tan grande que es la salvación. Pero si no comprende que tiene guerra con Dios, dura cosa es caer en manos de un Dios vivo, dice la Escritura. Pero las personas creen, ay, Jesús me ama. Si es que el hermano me dijo que Jesús me ama y me dio un pan de mil y un mercadito. Si voy a ir a la iglesia, gloria a Dios, aleluya, santo. Sí, llegan allá y empiezan, y el requisito es hablar en lenguas y empiezan a patalear y hacer una cantidad de cosas, empiezan a cambiar algunos comportamientos, pero empiezan a ser hipócritas. Porque ya empiezan a hablar de otros, empiezan a tener un comportamiento hostil con otros. Son seres humanos que no han tenido cambio porque no está Jesús en sus vidas. Y ni hablar de aquellos que, como lo dije anteriormente, que dicen que están poseídos. Delicado. Entonces salió por ahí una señora llamada Ana Méndez, dijo, es que los cristianos están poseídos por áreas. O sea, como si nosotros fuéramos como Estados Unidos y tuviéramos estados dentro del cuerpo. Entonces mi cabeza es un estado, un brazo es otro estado, el otro brazo es otro estado, mi pene es otro estado, mis brazos son un estado, mi pectoral es otro estado. Entonces si cojo y me meto con la mujer del vecino, con alguna otra persona, no, es que abajo pues está enlajenado esa parte. Por favor, no lo borres, amor. No, de verdad. Cayó el hermanito. ¿Por qué cayó el hermanito? Es que está endemoniado. Y le echamos la culpa al diablo. La persona tiene un problema con Dios. Tiene un problema con Dios, severo. No es que cogí y mató a ese otro hermano que porque está endemoniado. La cabeza, el estado de la cabeza la tenía endemoniada. No. Entonces en Isaías, capítulo 7, vamos a ver esto de una manera más chévere, porque pues a quien no le gusta ver la definición de Isaías, capítulo 7, ¿no? La visión de Isaías. De hecho, este fragmento de este texto fue colocado posteriormente porque tiene coherencia y empieza a hablar de Emmanuel, que es Dios con nosotros. Después de este capítulo, el mensaje es que va a venir el Mesías. En el capítulo 7, versículo 14, dice, por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. De ahí en adelante, el mensaje de Isaías va a decir, Dios va a enviar un juez justo. Porque el juez que está en este momento y el rey no son justos. ¿Cierto? Pero en Isaías capítulo 7 vamos a leer la visión. ¿Listo? Dice, en el año que murió el rey Usías, vi yo el Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. El versículo 1, Isaías capítulo 6, versículo 1. Dice, versículo 2, por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían su rostro, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Les voy a decir verso por verso para que puedan entender el significado. ¿Por qué cubrían sus rostros? Porque en Éxodo, Dios habla con Moisés. De hecho, es en Éxodo capítulo 33 y 34, después de que Moisés rompe las tablas de la ley, vuelve y sube al monte Sinaí, y allí Dios le manda a tallar unas tablas idénticas a las anteriores, y Dios le dijo a Moisés que le iba a permitir ver su espaldilla, pero que el rostro de él nadie lo podía ver.
Cuando dice nadie es porque ni siquiera los ángeles lo podían ver. Entonces los ángeles tenían que cubierta con las alas el rostro. Y las otras partes, por ejemplo, sus genitales, en caso tal de que tengan, aunque hay muchos que tienen la creencia de que los ángeles son asexuales, o sea, que no tienen sexo, pero también ahí en esa figura se cubrían las piernas. Esto con el propósito de que no miraban si tenían sexo o cualquier otra cosa, porque la imaginación de los seres humanos vuela, ¿no? Entonces puede ser que sean asexuales, puede ser que tengan o no tengan, no lo sabemos. ¿Listo? Entonces aquí, y con las otras dos volaban, ¿no? Estaban en algo superior, ¿no? Entonces, y el uno del otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz de los que clamaban, y la casa se llenó de humo. Esto es la misma figura de lo que sucedió en el tabernáculo reunión cuando pensaban matar a Moisés, cuando la presencia de Dios cogió y llegó en ese momento, llenó todo de humo y empezó a caer truenos, y también en el monte Sinaí. En el monte Sinaí, cuando Moisés subió, también todo esto estaba lleno de humo y habían relámpagos y todo lo mostraban en Éxodo capítulo 20, ¿no? Entonces, es la misma figura. Obviamente, se supone que el Éxodo, ¿cierto? Sucedió, y el tabernáculo, que también está en Levítico y en Éxodo y en Números, sucedió mucho antes que Isaías, ¿no? Entonces, aquí es Isaías mostrando otra vez una figura. O sea, estuve ahí frente a Dios. Como Moisés estuvo en el Sinaí, como Moisés estuvo en el tabernáculo, y como los reyes, cuando descendía la presencia de Dios en el templo, Dios se les aparecía. De la misma manera. Entonces está diciendo, este mensaje lo está dando Dios. Y los quiciales del templo, o sea, todo se estremecía a la voz de los querubines que decían, Santo, 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 Santo. Automáticamente, cuando sucede y cuando uno mira la santidad de Dios, la característica de Dios, que ese es el propósito de la ley, usted debe sentirse como se va a sentir Isaías a continuación. Dice, versículo 5. Isaías capítulo 6, versículo 5. Entonces dije, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al rey Jehová de los ejércitos. A lo que vio este hombre fue algo muy representativo, ¿cierto? Entonces, ¿qué simboliza esto? Aquí lo que está viendo él es la característica de él frente a Dios. Él dice, yo y en el pueblo en donde yo vivo, todos estamos inmundos. Porque la característica de Dios, ¿por qué cree que lo repiten tantas veces? Santo, santo, santo. Porque la característica de Dios es la santidad. Esa es la condición de Dios. O sea, en él no hay pecado, no hay arruga, no hay mancha. Pero Isaías, al verse en esta situación, pues obviamente está en una situación de ¿qué? En donde se siente como sucio, inmundo. Entonces, cuando una persona conoce de Dios, lo primero que debe entender es que está en esa cualidad, que en realidad no es una cualidad, es una mala condición. ¿Cierto? Entonces me dice, y voló hacia mí uno de los serafines. Yo quiero que le presten mucha atención a esto. Dice, y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido tomado del altar con unas tenazas. Y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Esta parte es muy representativa porque representa al Mesías. Y ese es el punto que yo quiero que ustedes entiendan, las personas que están allá, detrás de la cámara, y las personas que están acá. Allí en su pantallita quiero que entiendan una cosa. El carbón era Jesús. Era sombra y figura de Jesús. ¿Se puede ver a Jesús en el antiguo pacto? Claro. ¿Por qué creen que lo tocaron? Tuvieron que coger el carbón con unas tenazas, porque ni ellos mismos lo podían tocar. Se lo puso en su boca. ¿Por qué? Porque de la boca de él iba a salir el mensaje. Primero, que iba para los reyes, y segundo, el mensaje que estamos compartiendo usted y hoy hasta el día de hoy. Cuando viene Jesucristo a la vida de nosotros, lo primero que Jesucristo hace es quitar de nosotros nuestra culpa. Entonces, cuando la persona
ve que está en una condición de pecado, la persona a la que nosotros le estamos diciendo que conoce a Jesús, lo primero que hace Jesús es quitarle la culpa y perdonar su pecado. Pero ese carbón, ¿qué hace? Quemar la lengua. ¿Para qué? Para que usted predique el evangelio. Entonces, es Jesús. Esto es hombre figura de la obra de Jesucristo. Porque Él viene a la vida de una persona primero, ¿para qué? Para quitar la culpa, para quitar el pecado, pero para que por gracia lo que usted recibió de gracia, lo dé de gracia. Entonces, ahí después de esto, en el versículo 8, mire lo que sucede. Esto es automático en una persona que verdaderamente conoce de Jesús. Si usted conoce de Jesús, va a pasar esto en su vida. No hay excusa. En el versículo 8 dice, después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Mire la respuesta de este Señor. Dice, Dios mío, dice, entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Pero eso solamente lo puede hacer una persona que se le ha quitado la culpa y el pecado y que Dios le pone las palabras de santidad, le pone las palabras del evangelio en la boca de él. Estamos en Isaías capítulo 6, versículo 8. Entonces, cuando usted mira este texto, usted dice, claro, es el evangelio. Es el evangelio en Isaías. En el 740, cuando reinaba este rey. Y cuando este hombre, 740 antes de Cristo. Increíble, ¿no? Entonces, mire el orden en donde está, en donde usted, cuando usted va a conocer de Dios, cuando le va a predicar a otra persona, la persona debe entender que si se acerca al evangelio, se va a acercar a las faldas de Dios, al templo de él, el templo en donde él dice, santo, santo, santo. Por eso es que es tan necesaria la iglesia, porque es sombra y figura de esto mismo. En donde usted llega a la iglesia, usted debe entender que allá hay un altar y que allá se está predicando el sano evangelio. Lo que pasa es que hay tanta iglesia fraudulenta que ya nadie quiere creer. Pero usted va a la iglesia y usted va a escuchar cantar a la gente santo, 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 porque es la particularidad de Dios. Esto es una iglesia. Después de eso, obviamente, los serafines o los querubines, que son sombra y figura del ministro, que en este caso es el pastor, va a poner ese carbón encendido en su lengua. Y cuando pone ese carbón encendido en su lengua, de usted va a ser quitada, ¿qué? La culpa y el pecado. Y como de usted ya ha sido quitada la culpa y el pecado, Dios va a decir, ¿quién va a transmitir este mensaje por nosotros? Usted va a decir, yo. Pero porque en usted ya conoce su condición. Ya sabe que usted es merecedor de muerte. Porque usted ya sabe que usted es merecedor de que Dios quite su gracia, de que no le perdone ni un solo pecado, porque usted está en una condición de inmundicia como se sentía este hombre. Pero si usted no entiende su condición de inmundicia, obviamente usted va a perder. Amén. Entonces, esa es la condición y Dios establece de esa manera el evangelio. ¿No ven el evangelio ahí? Totalmente ahí está el evangelio. Totalmente ahí está el evangelio. En donde Dios pone a la iglesia para que la persona se acerque, pero debe entender la característica de Dios. Pero en la actualidad hay unas iglesias en donde todo se predica menos a Jesús, en donde no se le pone a una persona el carbón encendido en la boca, en donde no se le predica verdaderamente de Jesús. Entonces usted lo mira años y años en una iglesia y ni siquiera saben si son salvos o no. No saben que estaban en conflicto con Dios. Ese es el problema. Entonces, claro, como no saben si están en conflicto con Dios, escuchan un mensaje motivacional y creen que Dios está en paz con ellos. De ahí en adelante, todo es amor. El problema es cuando viene el conflicto, cuando viene el problema, los pastores le dicen, pues si usted le está yendo mal es porque usted no ha diezmado. Es que si usted le está yendo mal es porque usted no se congrega. Si usted le está yendo mal es porque usted no hace aquello. Si usted le está yendo mal es porque usted votó por Petro y la culpa es de Petro. ¿Sí? O sea,
porque no han entendido que el problema no es lo exterior, el problema es la condición, porque el buey conoce a su señor y el asno al pesebre, pero mi pueblo no me conoce, no tiene conocimiento, y el problema es que por falta de conocimiento el pueblo perece. Entonces, este libro y este texto está puesto ahí para mostrarle a usted el evangelio. Muy pocas veces yo he escuchado la predicación de este texto de esta manera. ¿Por qué? Porque las personas están buscando dinero, comodidad, fama, que Dios resuelva mis problemas, pero no se quieren comprometer con Dios. No quiere que Dios le ponga el carbón encendido en la boca. ¿Por qué? Porque Dios me va a quitar lo que creen que les va a quitar. No. Es un privilegio. El poderle predicar a otra persona es un privilegio. El problema es que verdaderamente usted entienda de qué está hablando. ¿Sí o no? La respuesta de este hombre a mí me conmueve mucho, porque es la respuesta verdadera que debe tener todo creyente. Señor, yo voy a servir, yo voy a ayudar. Por eso es que la iglesia primitiva, la iglesia perdía todo, la vida, lo que fuera, porque ellos entendían que lo que recibieron de gracia, tenían que darlo de gracia. Pero si usted no cree que tiene un conflicto con Dios, tampoco va a buscar resolverlo. Si el hermanito le dice, el Señor te ama, Dios te bendiga, vamos a la iglesia, allá se va a sentir bien. Y el mensaje a los jóvenes en la actualidad, que las iglesias tienen grupos de jóvenes, ese mensaje es, no te preocupes, Jesús te ama, Jesús es cool, Jesús es chévere. No, Dios tiene un conflicto. De hecho, los que se crían en cuna cristiana son los más incrédulos. Yo le estoy predicando a un joven que dice él ser ateo, pero era uno de los de alabanza de una iglesia. Imagínese, cantándole a Dios, ministrándole a Dios, pero sin creer en Dios. Y así hay muchos de alabanza. Donde yo me congregaba, conocí muchos que de verdad, poco de Dios. Yo predicaba en Las Lomas, por allá en Ciudad Bolívar, por allá en la parte difícil, por allá en Altos de Jalisco, por allá en donde regularmente casi nadie va, porque pues, de hecho de allá me atracaron como cuatro veces. O sea, sí es difícil predicar allá. Y yo iba a las minas y todo, entonces había un muchacho que como que me tenía envidia. Me decía, es que usted Dios como que le dio ese ministerio de pobres. Así me dijo, yo le dije, a mucho honor, sí, la verdad sí me siento feliz de estar yendo allá. Y le dije yo, ¿y entonces a usted qué ministerio le dio Dios? Entonces, cuando yo le dije así irónicamente, el man como que yo la embarré. Pero ese es el pensamiento de los jóvenes en la actualidad. Quieren figurar en la iglesia. Y eso es lo que le vende la iglesia a los jóvenes. A los jóvenes se les entretiene. A los jóvenes, a los viejos, a los niños hay que enseñarles de que hay un conflicto. Y que Dios viene con bandera de paz. Pero con esa bandera, obviamente, que es el evangelio, hay que entender que se tiene que adoptar la forma de Dios, no la forma personal. Y mire lo que sucedió ahí en el versículo 9, dice, y dijo, anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos para que no vean con sus ojos, ni oigan con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. Y yo dije, ¿hasta cuándo, Señor? Respondió él, hasta que las ciudades estén asoladas y sin morador y no haya hombre en las casas y la tierra esté hecha un desierto, hasta que Jehová haya echado lejos a los hombres y multiplicado los lugares abandonados en medio de la tierra. Y si quedare aún en ella la 10ª parte, esta volverá a ser destruida. Quiero que paremos ahí porque la última parte me parece a mí hermosa. Este texto refleja lo que Dios hizo con Faraón y lo que hizo con los hombres que se rebelaron en contra de él. No es que Dios quiera cegar el corazón de las personas. No. ¿Qué es lo que sucede? Que Dios ya conoce el corazón de las personas. Dios de antemano ya sabe quién le va a obedecer y quién no. Entonces, obviamente, Él ya sabe qué va a suceder, como por ejemplo lo que sucedió a Faraón. Llegaba él Moisés y le decía, venga, suelta a mi pueblo, manda a decir Dios. ¿Qué hacía Faraón?
endurecía más su corazón. Entonces Dios conoce esto. Esto quiere mostrar el corazón del ser humano. O sea, el corazón del ser humano es tan duro, tan tieso, que hasta la misma escritura dice que es como el corazón de los hijos de Judá, que es una piedra. Y dice que tiene que ser tallada con punta de diamante. ¿Por qué tallada con punta de diamante? Porque lo único que puede tallar la tierra, la roca verdaderamente, la roca fina, es que el diamante. Entonces, aquí está mostrando a quién, al orgulloso, al pedante, al que no quiere admitir que necesita de Dios. Esto es sombra y figura del Evangelio. Entonces, como dije al inicio, la Biblia no fue hecha con el propósito de enaltecer el ego del hombre o de la mujer. La Biblia fue hecha con el propósito de enaltecer el nombre del Mesías, del verdadero héroe de la fe. ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Emanuel? Ahí en el capítulo 7, versículo 14, empieza el anuncio de Emanuel, y de hecho los evangelios empiezan a resaltar también Emanuel, Dios con nosotros, ¿cierto? Ese es el tema y la respuesta del evangelio. Y de aquí en adelante voy a hablar del Mesías mostrándolo en el Antiguo Testamento. O sea, si en este fragmento a usted le pareció asombroso, maravilloso ver a Jesús y ver que ahí está el evangelio y está el Mesías y lo que simboliza el evangelio y lo que debe hacer todo creyente, mire, en todo el Antiguo Testamento se muestra a Jesús, pero la gente está buscando plata. Por eso es que el Señor Jesús decía, el reino de Dios es como aquella dracma perdida. Si usted barre, usted la busca, pero el que la encuentra, hay un gran tesoro. Y él no tenía los evangelios en la mano, porque ni siquiera se habían escrito de él. Tenía era el Antiguo Testamento. Las personas piensan que no se debe utilizar el Antiguo Testamento para predicar de Jesús. Y esto es un error. Pero si usted está buscando plata, las 10 llaves del éxito, a un texto que muestra a Jesús como es los textos, por ejemplo, como el de la Tsunamita, el de la Samaritana, el de la vida de Sarepta. O sea, esos textos que tienen relación con el Antiguo Testamento, en muchos casos que también muestra la roca, por ejemplo, hablando de la Samaritana, esos textos los utilizan los predicadores de la prosperidad para hablar de dinero. ¿Sí? Y quiero terminar con Génesis. Génesis tiene un mensaje que es el segundo mensaje que quiero yo mostrar acerca del Mesías. Mire, mucha persona de la que me vea ya de pronto se va a escandalizar, se va a molestar, de pronto muchos pastores van a decir que yo soy un hereje, pero mire, ni siquiera el mismo pueblo judío cree que el libro de Israel, el libro del Génesis sea histórico. Tiene cosas históricas, ¿sí? Pero lo histórico para ellos son los libros históricos. ¿Y cuáles son los libros históricos? Reyes y crónicas. Las crónicas de los reyes muestran la historia de los reyes, ¿no? Reyes, Samuel. Samuel es un libro de los jueces. Pero estos libros no están hechos para que se entiendan literalmente, sino también figurativamente, retóricamente, no literal, que muestran un mensaje. Entonces vemos la caída de Adán y Eva, ¿cierto? Entendemos que la serpiente estuvo allí, que lo he explicado en muchos capítulos, en muchas predicaciones he hablado acerca de la serpiente. La palabra serpiente viene de un hebraísmo que es Nahash, que significa portador de luz, ¿sí? El que porta la luz. Así se le llamaba también al lucero de la mañana, el portador de luz, ¿sí? Pero lo interesante es que todas las Biblias, por ejemplo, el libro de Génesis capítulo 3, versículo 15, a menos de que de pronto usted tenga una Biblia de pronto económica, siempre el versículo 15 lo van a resaltar en rojo, regularmente. En algunas no, pero en muchas sí. ¿Por qué? Porque hay un mensaje que muestra al Mesías, que muestra la obra del Mesías. Y el mensaje dice, en el capítulo 3, versículo 15, dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer,
entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Entonces, yo le estoy predicando a usted acerca del mensaje del Mesías, o sea, lo que vendría a ser el Mesías, en este caso es Jesús, en el antiguo pacto, ¿cierto? Mostrándolo. Entonces, sucede la caída de Adán y Eva. Comieron el fruto de la ciencia del bien y del mal. Se escondieron, estaban desnudos, ellos se asombraron por su desnudez. Para Dios el problema nunca fue la desnudez, porque los creó desnudos. Cuando se comieron de ese fruto, ellos empezaron a tener malicia en su corazón. Empezaron a ver las cosas con la mentira de Satanás, ¿cierto? Hay una maldición que se le da al hombre y es que maldita por ti será la tierra, por tu causa maldita será la tierra, por lo que él hizo. Comerás el pan con el sudor de tu frente, ¿cierto? Y espinos y cardos te producirá la tierra. Cuando usted mira, cuando hay cardos en la tierra, cuando usted trata de sembrar y le salen cardos, pues usted se va a chuzar. ¿Y usted qué va a hacer? Sangrar, ¿cierto? O le va a tratar de tapar la cosecha, los cardos, y los va a ahogar, ¿cierto? Entonces, cuando usted sangra, ¿eso es sombra de qué? ¿Sombra y figura de qué? Del sufrimiento. Las personas en la actualidad, las guerras, ¿por qué en el mundo están? Por el petróleo. ¿Por qué hay tanta guerra y tanta hambre en el mundo? Por la ambición de los seres humanos al explotar la tierra. ¿Sí es así o no así? Están acabando el Amazonas en Brasil. ¿Qué hacen? Acabar con las hectáreas. Eso trae calentamiento global, pero le conviene al ganadero para vender más carne. ¿Es verdad? Eso trae sufrimiento porque hay personas que se mueren de sed, ¿cierto? El petróleo. La gente mata por petróleo. Esas guerras allá en Irak, en Irán, todo eso es por mantener el control del petróleo. ¿Por qué hay guerra en Ucrania? Por el control del gas. Espinos y cardos te producirá la tierra, dolor. Y comerás el pan con el sudor de tu frente. ¿Qué simboliza eso? Que el pan usted va a tener que esforzarse demasiado para poder llevar el sustento a su casa. Y usted va a ser esclavizado por la misma tierra. ¿Por qué? Porque va a tener que labrar demasiado, trabajar demasiado para poder llevar su sustento. Usted se gasta más de media vida trabajando. Ese es el Dios para muchas personas. ¿Se ha cumplido o no se ha cumplido la maldición? Pero a la mujer le dice, multiplicaré tus preñeces. Los dolores, perdón, de tus preñeces, ¿cierto? A la mujer le duele tener hijos. Claro, a las que no, por lo menos le rajan la barriga, pero le duele. Eso es algo duro, ¿cierto? Y tu deseo será para tu marido. O sea, tu marido va a tratar de enseñorearse de ti. El modelo original de la Biblia, ¿cuál es? Que antes de la caída, Adán y Eva eran uno. Se les llamaban los Adán. O sea, eran un núcleo. Pero el afán de la mujer de ser superior o ser igual a Dios, superando al hombre, fue bárbaro. Por eso fue que ella comió ese fruto. Por tratar de superar al hombre y estar a la altura de ¿quién? De Dios. Come del fruto y de ahí en adelante ella obviamente no tuvo lo que ella quería, no fue igual a Dios y la condición dice, usted trató de ser igual a mí. Eso es lo que simboliza ese texto. Pero por causa de lo que usted hizo, ahora el hombre va a tratar de someterla a usted. Ese es el problema de nuestras malas decisiones. Esa es la consecuencia. El hombre va a tener que ser esclavo de la tierra y va a morir por causa de la tierra. Sangre va a derramar y la mujer va a ser oprimida por el varón. Pero es la consecuencia de lo que juntos hicieron. Y es la consecuencia de que el hombre haya descuidado a su mujer. ¿Sí o no? Entonces dice, y tu deseo será para tu marido. O sea, él se enseñoreará de ti. Pero antes no era así. El modelo original era de que el hombre, ¿qué?
amara a su esposa, la cuidara el huerto del Edén, que el Edén mismo le diera los frutos y que él pudiera comer de una manera fácil y que él pudiera rendirle culto a Dios. Lo mismo la mujer, pero por causa de eso que pasó, de tratar de enaltecerse, ahora el hombre oprime a la mujer y el hombre se mata por el fruto de la tierra. Hasta el sol de hoy, esa maldición ha sido así. Voy con la maldición que le da la serpiente. La serpiente le dice, te arrastrarás pecho en tierra, ¿no? Le quita las piernas, ¿cierto? Ya no estará en una parte superior, que en eso estoy de acuerdo con un judío que habló hace poco, y va a tener que arrastrarse y tener contacto con la tierra. Nosotros venimos de la tierra. Según de lo que tomó Dios, tomó de la tierra, hizo barro, ¿no? Entonces, la serpiente, que es Satanás, le dice, usted trató de dañar esta creación que yo hice, porque usted fue el primero que planeó un golpe de estado en contra mío. Pero yo hice una creación mucho menor, con materiales menores, porque cuando vemos en Ezequiel, a Satanás se le hizo con los mejores materiales, piedras preciosas, lino, topacio, oro, piedras preciosas, ¿cierto? Satanás fue hecho con estos materiales, pero el hombre fue hecho de barro, fue hecho de la tierra. Entonces la maldición que se le da a Satanás es, usted ahora va a tener contacto con esa tierra. Pero usted va a atentar a esa tierra, usted va a estar ahí en contacto con esa tierra, que para usted es una vergüenza, porque usted trató de confundir a estas dos personas producto de la tierra, pero ahora usted va a tener que untarse de esa tierra. Que para Satanás eso hasta el sol de hoy debe ser una humillación. Después de estar delante de Dios y de alabarle, porque era un querubín protector, después de estar hablando de Dios santo, 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 ahora va a tener que estar tentando a las vasijas de barro que Dios creó. Y le dice a la mujer, la serpiente va a morderte el calcañar. El calcañar, ¿qué es? El talón. Le está diciendo, la serpiente va a tratar de dañarte el caminado, el camino. Va a morder tu camino, tu descendencia va a ser mordida por la serpiente, por el veneno a la serpiente. Y el apóstol Pablo decía, pero temo que como Satanás engañó con su astucia a Eva, de alguna manera, vuestros sentidos sean de alguna manera dañados. O sea que hasta el sol de hoy, amigos, se sigue manteniendo esta misma maldición. Lo importante es lo que le dice a la mujer. Le dice, por usted vino la caída, pero de usted nacerá el Mesías. Y usted traerá a luz, la Virgen traerá a luz, ¿a quién? A Emmanuel, que simboliza Dios con nosotros. Entonces, esta te aplastará ¿qué? La cabeza. Te va a aplastar el pensamiento. Eso es lo que quiere decir ese texto. Y es sombra y figura de lo que viene a ser Jesús. De esta manera se interpretan las escrituras a la luz de Jesús. Y de esa manera, escuchando este tipo de mensajes, usted puede fortalecer su fe. Porque la fe que es importante es la que fortalece a usted hacia Jesús. No la que fortalece a usted para usted mismo. La que le meten a usted en las iglesias hoy y la que le meten a usted en los motivadores personales. Usted puede, usted es un berraco, usted es capaz. Y le da las 10 claves del éxito, las 5 llaves de la prosperidad. Usted es un berraco, usted es Dios. Como dijo por ahí un predicador llamado Cas Luna, que somos Jehová Junior. Hágame el favor. Simples vasijas de barro y somos Jehová Junior. Y todavía hay gente que me dice, ¿por qué le da tan duro a los predicadores de la prosperidad? Pero es que salen con unas burradas. Miren, este texto le muestra a Jesús, ¿sí o no? Está diciendo, la mujer por la que usted trató de dañar todo lo que yo he construido, esta mujer a usted le va a aplastar la cabeza porque de ella va a venir la solución definitiva. ¿Definitiva de qué? De su engaño, le está diciendo a Satanás.
La solución definitiva de usted, amigo, que está tratando de dañarme mi creación, va a venir ¿por quién? Por la mujer. ¿Mm? Entonces la mujer, en lugar de que la degrade Dios, porque por ahí me han dicho de que Dios es misógino. De hecho, subí un capítulo de Palabra y Verdad que aparecerá por aquí, en donde dicen que Shakira dice que la Biblia fue escrita por misóginos. Dice que Génesis capítulo 3 fue escrito por misóginos. El Génesis. La palabra misógino es odio, asco completo hacia la mujer. Y no. Pero obviamente la mujer tendría que asumir sus consecuencias. Lo mismo el hombre. El hombre por descuidar a su mujer y la mujer por creer ser igual a Dios. Ese es el tema. Amén. Entonces, claro, cuando vemos estos temas, usted dice, o sea que Jesús está en el Antiguo Testamento. Claro, le acabo de mostrar 2 textos y la idea es que usted me acompañe en este estudio y yo le pueda mostrar a Jesús en el Antiguo Pacto. Dios dice, por quien Él, dice, Jesús al quien constituyó heredero de todo y por quien fue hecho todo el universo. O sea que está en Génesis capítulo 1. Entonces, usted lo que está buscando en la Biblia es carro, casa y beca. Y Dios le está dando a usted el mejor regalo que usted puede obtener. Y es la paz para con Dios. Ese Jesús te ama. Hombre, Jesús tiene un conflicto con el hombre. Y si usted desde un inicio le dice a una persona, Jesús te ama, y le da un mercadito, la persona va a creer que toda la vida Dios lo va a amar, a pesar de que no ha corregido su camino de corrupción. Y llevan años y años y años en la iglesia creyendo que Jesús les ama y hacen una oración de fe y creen que eso de la oración de fe es mentira. ¿Cómo una oración puede transformar cientos y cientos de años de maldad de la humanidad? La persona cuando repita después de mí, Señor Jesús, escribe mi nombre en el libro de la vida. Voy a corregir mi camino. Amén. ¿Usted cree que con eso la persona tiene que tener un camino en proceso? Tiene que primero saber de qué se le acusa. Si a usted se lo llevan para la cárcel, el policía le dice, no, camine, no camine. Usted, pero ¿por qué no camine? Cadena perpetua, pero ¿por qué? ¿Sí? Obviamente usted tiene que conocer cuál es la condena y por qué se le está acusando, ¿no? De la misma manera, antes de que usted le dé una oración de fe a una persona en un culto, lo primero que usted tiene que hacer es mostrarle a la persona el juicio de Dios, que no puede la persona cumplir la ley, de que es imposible para el ser humano hacerlo, que el único que lo pudo hacer y que no la abolió se llama Jesucristo. Amén. Entonces, este mensaje es un mensaje para usted que lleva años en la iglesia y no sabe si es salvo o no es salvo. Para usted que le predicaron de esa manera, Jesús te ama, pero ¿en realidad Dios te ama? ¿Jesús ama a la humanidad? Entonces muchos me van a salir con Juan 3:16, porque de tal manera Dios amó al mundo, que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna, ¿cierto? Entonces se ama al mundo. No, ese texto está puesto, ese texto tiene que ser interpretado en el contexto, porque en el contexto están los versículos anteriores, y esos versículos anteriores tienen que ver con la serpiente de bronce en Génesis, en el Números capítulo 21, versículo 15, si no estoy mal, en donde el pueblo de Israel erró contra Dios, que eso va a ser otra demostración que les voy a hacer más adelante, de dónde está Jesús también en Números. Pero entender ese texto tiene que ser entendido en su contexto, porque ahí en adelante dice, y está la condenación, que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque todo aquel que en él cree ya ha sido justificado, pero el que no cree no ha sido justificado. ¿Sí me hago entender? Entonces, no es que ame a todos por igual, tiene que entenderse ese versículo en el contexto de todo Juan 3, para que usted lo pueda entender. ¿Amén? Entonces, les doy un abrebocas, porque posiblemente la otra semana hable de la serpiente de bronce y hable de otros temas, y muestra a Jesús también en otros temas, en otros textos de la Biblia.
Entonces somos Iglesia Cristiana El Almendro. Cualquier cosa, por favor, escríbanos en el cajón de comentarios. Si tiene alguna duda, alguna inquietud, pues estamos ahí dispuestos a resolverlas. Obviamente, yo sé que enseñar estos temas son un poco complejos. Téngame algo de paciencia. Y si usted de pronto en algún momento tiene alguna pregunta, por favor, escríbanos. Estamos aquí dispuestos a servirle y acompañarlo en todo este proceso de fe. Bendiciones, Shalom. Te invitamos a que nos visites en nuestras redes sociales, comentes, compartas y dale me gusta. Nos encuentras en Facebook como Iglesia Cristiana El Almendro, Instagram El Almendro Iglesia, YouTube Iglesia Cristiana El Almendro y TikTok Iglesia El Almendro.